A las 12 del mediodía del 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg entra en el complejo de oficinas del mariscal de campo Keitel en la Volkschanze, el cuartel general del Führer para el Frente Oriental, situado al este de Prusia. Tiene programado reunirse con Hitler para informarle sobre la disposición del Ejército Nacional. Keitel comunica a los oficiales que la sesión informativa no tendrá lugar en el búnker, como es habitual, sino en una sala de conferencias cercana, Lagerbarak, los barracones de situación. Keitel les indica a los oficiales que lo acompañen, pero Stauffenberg se detiene y pregunta si se puede cambiar la camisa. El ayudante de Keitel, John von Freyen, lo conduce a un dormitorio cercano. Mientras Stauffenberg está dentro, suena el teléfono. Es el general Fell Giebel, jefe de comunicaciones. Stauffenberg dice que le devolverá la llamada lo antes posible. Keitel se impacienta. Stauffenberg sale por fin y los oficiales continúan el camino hacia la sala de conferencias, situada al otro lado de la zona de seguridad interna. A las 12:35, Stauffenberg entra en la sala de conferencias. Exactamente 7 minutos después, sucede lo inesperado. Así comienza uno de los capítulos más asombrosos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Un intento de asesinato del Führer por un grupo de altos mandos del ejército en el apogeo del poder militar alemán. Este es el testimonio histórico nunca antes contado de la Operación Valquiria. El plan Valkyria era un plan alemán oficial para utilizar en caso de que se produjese una revuelta masiva interna en Alemania. Ya fuese un levantamiento de obreros extranjeros o un bombardeo aéreo especialmente concentrado que causase estragos en los servicios locales. En 1944 Alemania contaba con 7,5 millones de trabajadores extranjeros y a los alemanes les preocupaba que pudiesen producirse disturbios civiles. El plan, cuyo lema era Valkyria, era un plan de contingencia en caso de levantamiento de los obreros extranjeros obligados a trabajar en Alemania. En casi todos los sectores había muchos de estos trabajadores. En caso de que esta revuelta se produjese, sería sofocada por el plan Valkyria. Todos los cuerpos estaban preparados para esta emergencia. El ejército de reserva, cuyas oficinas se encontraban en la calle Wendelstraße, en Berlín, formaba las tropas designadas para ejecutar la Operación Valkyria. Los círculos de la resistencia en la Wendelstraße en Berlín eran los que tenían el control de ese plan. Así que para ellos resultaba muy lógico convertir esa operación o plan en su propia estrategia. En Berlín también había un joven oficial del Estado Mayor del Alto Mando alemán, llamado Klaus Schenk, conde von Stauffenberg. La familia von Stauffenberg era una de las más aristocráticas, antiguas y distinguidas del sur de Alemania. Tanto el padre de Klaus, Alfred, como su madre, Caroline, eran aristócratas de alto rango. Caroline ya le había dado a su marido 2 hijos, los gemelos Berthold y Alexander. En noviembre de 1907, cuando estaba embarazada de 8 meses de su siguiente hijo, decidió viajar al castillo de Stauffenberg en Gittingen. Su madre decidió visitar a su suegra. Y fue entonces cuando nacieron Klaus y su hermano Konrad. Eran gemelos, igual que sus primeros hijos. Konrad murió poco después de nacer, pero Klaus sobrevivió. Durante los 10 años siguientes, los 3 hijos de la pareja se criaron con todas las comodidades y privilegios de la nobleza alemana, en la época del Kaiser Guillermo II. La casa de Lautlingen, situada a unos 80 kilómetros al sur de Stuttgart, fue el lugar donde Klaus creció y luego vivió con su familia.
En 1914 estalló el conflicto y Alemania le declaró la guerra a Francia y a Rusia. Caroline les llevaba té a los soldados que pasaban por la estación de tren local y durante el verano animó a sus hijos a que ayudasen a las mujeres del pueblo con la cosecha, ya que ahora no contaban con la ayuda de sus hombres. En su tiempo libre, Klaus leía y aprendía a tocar el violonchelo, para que junto con sus hermanos pudiesen interpretar en trío sonatas de Mozart y Haydn. Un día se enteraron de que Alemania había perdido un armisticio. Klaus rompió a llorar. Por supuesto, aún era un niño cuando aquella guerra terminó con la derrota de Alemania, en lo que fue visto por mucha gente, incluida la familia de Stauffenberg, como la humillación nacional del Tratado de Versalles en 1919. Alemania estaba en un estado de sitio, mientras distintos grupos, ya fuesen comunistas o de derechas, se disputaban el poder. Aquella confusión preparó el terreno para la instauración de la dictadura de Adolf Hitler. La agitación política de aquellos años produjo una gran impresión en Klaus. Se propuso convertirse en oficial, ya que creía que el cuerpo de oficiales siempre había sido una poderosa fuerza estabilizadora en la vida alemana. En 1926 se unió al regimiento ligado por tradición a la familia, el 17º Regimiento de Caballería en Bamberg. Klaus se había convertido en un joven alto e increíblemente apuesto, con un deslumbrante cabello negro, pómulos prominentes, mandíbula firme y ojos soñadores y románticos. Era una persona impresionante. Siempre tuvo carisma y era muy afectuoso y muy abierto con cualquier persona que pudiese conocer. Como católico devoto que era, se aseguraba de ir a misa todos los domingos. Durante un tiempo estuvo destinado en Bamberg, en el 17º Regimiento de Caballería. Y no muy lejos de Bamberg estaba la hacienda de mi abuelo. En esa época siempre me invitaban al baile de invierno del regimiento en Bamberg. Un día conoció a una preciosa joven de 16 años, de nombre Nina, que asistía a un internado femenino de la zona. En 1930, cuando hubo ascendido a subteniente, Klaus le propuso matrimonio a Nina, aunque solo tenía 23 años. El 26 de septiembre de 1933, 8 meses después de que Hitler se alzase como canciller, Nina y Klaus contrajeron matrimonio en la iglesia de St. James en Bamberg. Klaus se casó de uniforme y con el casco de acero. Casarse es un acto de servicio, le explicó a Nina. En 1936, Klaus se presentó a los exámenes para ingresar en la prestigiosa Academia de la Guerra de Berlín. Berthold von Stauffenberg también se había mudado a Berlín con su nueva mujer, Mika. Su primo, el conde César von Hoffacker, también vivía en Berlín, en la calle Kaiser Wilhelmstrasse. Mi padre era primo directo del conde Klaus von Stauffenberg. Mi abuela y la madre de Klaus eran hermanas, por lo que había una relación muy cercana. Y creo que eso